Cafarnaúm. Seguimos entonces aprendiendo las maravillosas enseñanzas entregadas por los portadores de la verdad en la voluntad del Gran Padre. Así que vamos a estar atentos. Durante la última semana de abril, el maestro y los 12 partieron de su cuartel general en Betania, cerca de Jerusalén, comenzando su viaje de vuelta a Capernaum, camino de Jericó y el Jordán. Los altos sacerdotes y los líderes religiosos de los judíos celebraron muchas reuniones secretas con el objetivo de decidir qué hacer con el maestro. Estaban todos de acuerdo en que algo había que hacer para poner fin a sus enseñanzas, pero no estaban de acuerdo en el método. Aquí estos fariseos mediocres conspirando contra el maestro y el verdadero mensaje del Gran Padre Celestial. Habían tenido la esperanza de que las autoridades civiles dispusieran de él, así como Herodes había dispuesto de Juan, pero descubrieron que Josué conducía su obra de manera tal que los oficiales romanos no se alarmaban mucho por sus predicaciones. Claro, el maestro muy sabio en lo que hacía, muy prudente. Por consiguiente, en una reunión que fue celebrada el día antes de la partida de Josué para Cafarnaúm, se decidió que debería ser aprehendido, acusado de un delito religioso y puesto a juicio por el Sanedrín, estos hipócritas del Sanedrín. Así pues, se nombró una comisión de 6 espías secretos para que siguieran a Josué, observaran sus acciones y palabras, y cuando hubiera acumulado pruebas suficientes de blasfemia y de desobediencia a las leyes de ellos, sus takanot, sus leyes impuestas que traían y que arrastraban desde el pasado de su Dios colérico Jehová, volvieran a Jerusalén con sus informes. Estos 6 judíos alcanzaron al grupo apostólico de unos 30 en Jericó, y bajo la excusa de que deseaban hacerse discípulos se unieron a la familia de los seguidores del maestro, permaneciendo con el grupo hasta el comienzo de la segunda gira de predicación por Galilea, momento en el cual 3 de ellos volvieron a Jerusalén para presentar su informe a los altos sacerdotes y al Sanedrín. Pedro predicó a la multitud reunida en el cruce del Jordán, y a la mañana siguiente prosiguieron río arriba hacia Matús. Querían seguir derecho hasta Cafarnaúm, pero se reunió tal multitud aquí que se quedaron 3 días predicando y enseñando y bautizando. Se encaminaron de vuelta a casa el sábado temprano en la mañana, primer día de mayo. Los espías de Jerusalén estaban seguros que ya podían anotar la primera acusación contra Jesús: el desobedecer el día sábado, según la ley de ellos, porque el Señor no obedecía esto. El Señor no guardaba el sábado. Eso no era una ley establecida por el Gran Padre Eterno. Eran takanot de ellos, de los judíos. Puesto que había decidido comenzar su viaje el día sábado, pero estaban destinados a sufrir una desilusión, porque justo antes de la partida, Jesús llamó a Andrés entre sí y delante de todos ellos les instruyó que procedieran una distancia de solo 1000 metros, el viaje legal judío para el día sábado. Pero no tuvieron que esperar mucho los espías para tener una oportunidad de acusar al maestro y a sus asociados de desobedecer la ley del sábado. A medida que el grupo pasaba a lo largo de un camino angosto, el trigo ondeante, que en esa época estaba madurado, estaba al alcance de la mano de ambos lados, y algunos de los apóstoles, como tenían hambre, arrancaron el grano maduro y se lo comieron. Era costumbre de los viajeros servirse grano al pasar por el camino, y por consiguiente nadie pensó que hubiera nada malo en esta conducta. Pero los espías tomaron esto como pretexto para atacar al maestro. Cuando vieron que Andrés machacaba el grano entre las manos, se le acercaron y dijeron:
¿Acaso no sabes que es ilegal arrancar grano y machacarlo en sábado? Andrés respondió, pero tenemos hambre y solo machacamos la cantidad suficiente para nuestras necesidades. ¿Y desde cuándo es pecado comer grano el sábado? Pero los fariseos contestaron, no es pecado comer, pero desobedecéis la ley de arrancar y machacar el grano entre las manos. Leyes bobas de los judíos. Vuestro maestro seguramente no aprobaría tales acciones. Entonces dijo Andrés, pero si no es pecado comer el grano, seguramente machacarlo entre las manos no puede ser más trabajo que masticarlo, cosa que vosotros permitís, porque hacéis semejante montaña de un grano de arena. Al sugerir a Andrés que eran sofistas, ellos se indignaron y regresaron rápidamente hasta donde iba camino Yeshua en conversación con Mateo y protestaron diciendo, he aquí, maestro, que tus apóstoles hacen lo que está prohibido en día sábado. Arrancan, machacan y comen grano. Estamos seguros de que tú les mandarás que no lo hagan. Entonces Yeshua dijo a los acusadores, sois en verdad celosos protectores de la ley y hacéis bien en recordar el sábado para santificarlo, pero ¿acaso no leísteis en las escrituras que cierto día, cuando David tenía hambre, él y los que estaban con él estaban entrando en casa de Dios y se comieron el pan de la proposición que estaba prohibido para todos excepto los sacerdotes? Y David también dio este pan a los que con él estaban. ¿Acaso no habéis leído en vuestra ley? Le dijo, su ley, ¿no? Vuestra ley, la ley de ellos, que es legal hacer muchas cosas necesarias el sábado. ¿Acaso no os veré yo antes de que termine el día comer lo que habéis traído para vuestras necesidades hoy? Buenos hombres, hacéis bien en defenderme celosamente el sábado, pero haríais mejor en guardar la salud, el bienestar de vuestros semejantes. Os declaro que el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre para el sábado. Y si estáis aquí entre vosotros para vigilar mis palabras, proclamaré abiertamente que el Hijo del Hombre es también amo del sábado. Los fariseos se asombraron y se confundieron por las palabras de discernimiento y sabiduría del maestro. Por el resto del día se mantuvieron separados y no se atrevieron a preguntar ninguna otra cosa. El antagonismo de Yeshua para con las tradiciones judías y los ceremoniales esclavizantes siempre fue positivo. Consistía en lo que él hacía y lo que afirmaba. El maestro no malgastaba tiempo en denuncias negativas. Enseñó que los que conocen a Dios podrán disfrutar de la libertad de vivir sin engañarse a sí mismos con su licencia de pecado. Dijo Joshua a sus apóstoles, hombres, si estáis esclarecidos por la fe y realmente conocéis lo que hacéis, seréis benditos. Pero si no conocéis el camino divino, seréis desdichados y ya habréis desobedecido la ley. Bien, entonces en la quinta revelación conocemos más de fondo lo que sucedió realmente ese día con aquellos espías que fueron enviados por estos fariseos hipócritas del Sanedrín para que vigilaran las actividades del maestro en un día sábado. Bueno, el maestro les decía a ellos, pues lo decía en una forma pues para no agrandar la situación, que hacían bien ellos en defender sus leyes, si lo querían hacer así, porque eran las leyes de ellos, pero no eran realmente las leyes divinas del Gran Padre. Así que seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo para que sigamos dándonos por enterados de todos estos hechos maravillosos en el ministerio público del Maestro. Mucha alegría, puedes compartir la información y gracias.